desde el principio de los tiempos, cuando nada existía, cuando ni siquiera el viento sabía a dónde soplar. Dios ya reinaba soberano. Él no necesitó materia, ni tiempo, ni consejo. Solo su voz bastó, dijo, sea la luz, y la oscuridad retrocedió avergonzada. Así comenzó todo el universo entero sometido a la voluntad perfecta del Creador. Y sin embargo, ¿cuántas veces olvidamos esto? ¿Cuántas veces vivimos como si nuestra vida dependiera solo de nosotros? Corremos, planeamos, decidimos, pero nos desesperamos cuando las cosas no salen como imaginamos. Nos enollamos, dudamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué permites esto? Amigo, hermana, hermano, hoy quiero que escuches esta verdad con todo tu corazón. Nada escapa al control de Dios, ni el dolor, ni la pérdida, ni la enfermedad, ni las puertas cerradas. Todo lo que sucede, absolutamente todo, está bajo el dominio de aquel que creó el cielo y la tierra. El salmista lo declaró con poder: del Señor es la tierra y su plenitud el mundo, y los que en él habitan. Salmo 2:4-1. No hay rincón del universo que no le pertenezca. Él gobierna, sobre todo, desarrollo bíblico. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no hablamos de un concepto teológico frío. Hablamos de una realidad viva que sostiene cada respiración, cada amanecer, cada latido de tu corazón. El universo no está en caos, está en manos del Todopoderoso. La ciencia moderna nos habla de galaxias que giran, de átomos en constante movimiento, de leyes físicas que mantienen el orden, pero la palabra dice que todo fue creado por Él y para Él, y que en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:7. Eso significa que si Dios retirara su mano por un solo instante, todo dejaría de existir. Piénsalo, el mismo Dios que ordena el curso de las estrellas, también ordena los pasos de tu vida. ¿Puedes creerlo? ¿El creador del cosmos se interesa por ti? Jesús lo dijo con ternura: ni un gorrión cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mateo 1:0-2:9-30. ¿Te das cuenta? No eres un accidente. Tu historia no está a la deriva. Lo que hoy no entiendes, mañana revelará el propósito que Dios ya había diseñado desde antes que nacieras. Es decir, hay momentos donde el alma grita: Dios, no veo tu mano. Pero aunque no la veas, Él sigue obrando como el alfarero con el barro. Modela tu vida, a veces con firmeza, a veces con suavidad, pero siempre con amor. Nada se escapa de su control, ni siquiera tus lágrimas. Aplicación: mira tu vida por un momento. Hay algo que estás intentando controlar con tus propias fuerzas. Alguna situación que te causa ansiedad porque no entiendes por qué Dios permite el silencio. Cuando reconoces su soberanía, algo cambia dentro de ti. Dejas de pelear contra el viento, empiezas a descansar. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque confías en quien ya escribió el final de tu historia. Te invito hoy a rendir ese peso que cargas, esa preocupación por el mañana, esa persona que no puedes cambiar,
esa enfermedad que no sabes cómo enfrentar, dile al Señor: Padre, no entiendo, pero confío. No veo, pero sé que tú ves. La soberanía de Dios no significa que todo será fácil, significa que nada será en vano. Cada prueba tiene propósito, cada lágrima tiene dirección, cada silencio tiene enseñanza, y cuando tu corazón se alinea con esta verdad, el miedo se desvanece, la ansiedad se apaga y nace una paz que el mundo no puede quitarte. Hay quienes piensan que confiar en Dios es rendirse a la pasividad, pero no. Confiar es un acto de fe valiente, es mirar al cielo y decir: Señor, tú mandas, yo obedezco, tú sabes, yo descanso. Oración, repite conmigo, con calma, desde lo más profundo: Señor soberano, reconozco hoy que tú eres el dueño de mi vida. Nada se mueve sin tu permiso. Aunque no entienda lo que sucede, decido confiar. Te entrego mis planes, mis miedos, mis heridas. Sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Enséñame a descansar en tus manos, porque en ti hay paz. En ti hay propósito y en ti hay vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición, querido oyente. Hoy no estás solo. El Dios que sostiene el universo sostiene también tu alma. Él ve tu lucha, conoce tus lágrimas y está obrando incluso en lo que no entiendes. Recuerda, Dios no pierde el control, ni por un segundo. Si esta palabra tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Yo confío en el control de Dios. Y no olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar que otros también encuentren esperanza en la soberanía del Señor. Que el Dios eterno te bendiga, te dé paz y te recuerde hoy que nada ni nadie puede apartarte de su perfecta voluntad. Hay momentos en la vida donde todo parece romperse, planes que se derrumban, oraciones que parecen no tener respuesta, temporadas donde el silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Es en esos momentos cuando muchos preguntan: ¿dónde estás? Señor, ¿por qué permites esto? Pero escucha bien, hermano, hermana, la soberanía de Dios no desaparece en el caos. Se manifiesta con más poder en medio de él. Dios no pierde el control cuando el mundo se sacude. Él usa el caos para revelar su gloria. Quizá tú estás atravesando una tormenta. Tal vez has perdido algo valioso. Una relación, una oportunidad, la salud o la paz. Todo parece fuera de lugar y tu corazón grita buscando respuestas. Sin embargo, la Biblia nos recuerda algo que sostiene el alma. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:2-8 no dice algunas cosas, dice todas las cosas, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo que entiendes y lo que no entiendes. Todo está bajo el control del Dios que transforma el dolor en propósito, desarrollo bíblico. Mira la historia de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. A los ojos humanos, su vida fue una tragedia. Pero en el silencio de las prisiones egipcias, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Años después,
Cuando todo cobró sentido, José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:020. Puedes imaginarlo. Lo que parecía destrucción, Dios lo transformó en salvación. Lo mismo puede hacer contigo. El problema no es que Dios esté ausente, sino que muchas veces su plan es más grande que nuestra comprensión. Isaías 5, 8 hasta 9 nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dice Jehová, hay una sabiduría divina que trasciende la lógica humana. Cuando tú ves un rompecabezas desordenado, Dios ya ve el cuadro completo. El apóstol Pablo también vivió esta verdad. En prisión, encadenado, escribió una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. Desde un lugar de sufrimiento declaró: lo que me ha sucedido ha servido más bien para el progreso del Evangelio de Filipenses. 1:2. Qué impresionante. El dolor no lo detuvo, lo usó para glorificar a Dios. Aplicación: tal vez tú que escuchas esto, estás pasando por una temporada donde nada tiene sentido. Has orado, has creído, has esperado y parece que el cielo sigue cerrado. Te preguntas: ¿por qué Dios no cambia mi situación? Pero, ¿y si en lugar de cambiar la situación, Dios quiere cambiarte a ti dentro de ella? ¿Y si el propósito de esta prueba es llevarte a un nivel más profundo de fe? Dios no promete ausencia de tormentas, promete presencia en medio de ellas. Jesús no evitó la tempestad, caminó sobre ella, y si Él camina sobre las aguas, también puede sostenerte sobre las tuyas. Recuerda esto: Dios no te ha olvidado. Aunque todo parezca desordenado, su plan sigue avanzando. Él no improvisa, no comete errores. Su soberanía no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. Quizás hoy lloras, pero ese llanto será testimonio. Quizás hoy sientes que todo se derrumba, pero mañana verás que Dios estaba construyendo algo nuevo. En cada proceso, Él te moldea, te enseña, te fortalece. El oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en la adversidad y el carácter se forma cuando aprendes a decir: Señor, no entiendo, pero confío. No permitas que el caos te haga dudar del corazón de Dios. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte. Si te sientes sin salida, recuerda que la cruz también parecía el final hasta que llegó la resurrección. Oración: cierra tus ojos un momento y repite conmigo: Padre eterno, hoy me encuentro en medio del caos. No entiendo muchas cosas, pero decido creer que tú sigues en control. Tú eres mi refugio en la tormenta, mi roca en medio del temblor. Aunque el mundo se desmorone, mi confianza está en ti. No me sueltes. Señor, enséñame a verte en medio del dolor, a reconocer tu mano aun cuando todo parece oscuro. Haz de mi prueba una historia de tu poder, y cuando todo pase, que mi vida testifique que tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, escucha esto: el caos no tiene la última palabra. Dios la tiene. Tu historia no termina en el valle, termina en victoria. Permite que el fuego purifique tu fe, que la prueba te acerque al Señor y no al temor. Él sigue sentado en su trono.
dirigiendo cada detalle de tu vida con amor eterno, escribe en los comentarios: creo en el poder de Dios en medio del caos. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y ayuda a otros a entender que, aunque todo parezca perdido, Dios sigue teniendo el control. Que el Señor te dé paz en la tormenta, esperanza en la espera y fuerza, para seguir creyendo, porque su soberanía brilla más fuerte cuando todo parece oscuro. Vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia, donde se aplaude al fuerte, al que no necesita ayuda, al que dice, yo puedo solo. Pero el reino de Dios funciona al revés. En el cielo, la grandeza no se mide por poder, sino por humildad. Y aquí está una de las verdades más profundas del Evangelio. Dios no se revela al orgulloso, sino al humilde. El corazón que reconoce su necesidad es el que más experimenta su presencia. Jesús lo dijo claramente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, el pobre en espíritu no es débil, es sabio, porque entiende que todo lo que tiene, todo lo que logra, todo lo que es, depende de Dios. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti, es dejar de poner tu yo en el centro para poner allí al Señor. Desarrollo bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura revela una verdad constante. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. Esa palabra resiste en el original griego significa se opone activamente. Es decir, cuando alguien camina en orgullo, está caminando contra la corriente del mismo Dios. Piénsalo, Lucifer fue expulsado del cielo por orgullo, pero Cristo fue exaltado al trono por su humildad. El orgullo fue el primer pecado, la raíz de toda rebelión. Por eso, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos comenzar por lo mismo que comenzó Jesús, la humildad. Filipenses 2:5-8 nos dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagina eso, el Rey del universo, el creador de todo, se hizo siervo, lavó pies, sirvió a los débiles, amó a los que lo traicionaron. Y en esa humildad encontramos poder, porque la humildad atrae la presencia de Dios. El profeta Isaías escribió: yo habito en la altura y la santidad, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Isaías 5:7-1-5. Dios no busca templos de mármol, busca corazones quebrantados. Aplicación. Quizás hoy sientes que la vida te ha humillado, perdiste algo, fuiste traicionado, te sientes menospreciado, pero escucha eso que te quebró. Dios lo está usando para formarte. Hay heridas que son herramientas, hay lágrimas que son entrenamiento para un llamado mayor. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Cuando te humillas ante Dios, Él pelea por ti.
Cuando callas en vez de responder con ira, Él defiende tu causa. Cuando eliges servir en lugar de exigir, Él te exalta a su tiempo. La verdadera humildad no busca reconocimiento, sirve aunque nadie lo vea, ama aunque no reciba amor de vuelta, perdona aunque no haya disculpas. Eso es reflejar a Cristo. Guay, querido oyente, ¿no te parece que el mundo necesita más de eso? Más personas que amen sin esperar, que escuchen sin juzgar, que vivan para dar y no solo para recibir. Pregúntate hoy, ¿estoy caminando con un corazón humilde o con un corazón altivo? ¿Dependo de Dios en mis decisiones o solo cuando no me queda otra opción? ¿Reconozco su mano en mis logros o me atribuyo el mérito? Dios no comparte su gloria con nadie, pero cuando tú eliges darle toda la gloria, Él te bendice más de lo que podrías imaginar. Oración. Ora conmigo. Señor, hoy dejo mi orgullo a tus pies. Reconozco que sin ti no soy nada y que cada logro, cada bendición viene de tu mano. Enséñame a servir con amor, a hablar con humildad, a vivir recordando que todo lo que tengo es gracia. Rompe en mí todo deseo de exaltarme y lléname con un corazón como el de Cristo, manso, sencillo y obediente. Quiero caminar en tu voluntad y que mi vida refleje tu carácter en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Amigo, la humildad no te hace menos, te hace más parecido a Jesús. Y cuando te pareces a Jesús, te acercas al propósito para el que fuiste creado. Recuerda, el orgullo cierra puertas, pero la humildad las abre. Dios levanta a los que se postran y derriba a los que se exaltan. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: quiero un corazón humilde como el de Cristo. Y no olvides suscribirte y compartir este mensaje para que más personas aprendan que la verdadera grandeza nace en la humildad. Que el Señor te bendiga. Te demande du moment tu hablar. Pureza en tu corazón y fuerza para servir en silencio, porque en ese silencio Dios te está preparando para algo grande. Hay 3 palabras que cambian el destino de un alma. Hágase tu voluntad. No son fáciles de decir, requieren valentía, fe y rendición total. Porque aceptar la voluntad de Dios significa soltar la nuestra, significa confiar cuando no entendemos, caminar cuando no vemos y seguir amando cuando duele. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no su dirección. Queremos su poder, pero no su proceso. Queremos su protección, pero no su autoridad. Pero escucha esto, no hay paz más profunda que la que llega cuando renuncias al control. La rendición no es debilidad, es sabiduría, es reconocer que aquel que ve el principio y el fin sabe mejor lo que tú necesitas. Jesús mismo nos mostró el camino. En el momento más oscuro de su vida, en el huerto de Getsemaní, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 2:4. Y con esas palabras, el cielo ganó la batalla que cambió la eternidad. Desarrollo bíblico. La Biblia está llena
de ejemplos de hombres y mujeres que descubrieron el poder de rendirse. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés regresó a Egipto, el lugar de su dolor, confiando en la promesa. María aceptó ser la madre del Salvador sin comprender el cómo, y cada uno de ellos vio la gloria de Dios porque aprendieron a decir: Señor, hazlo a tu manera. Rendirse no es perder, es permitir que Dios gane en ti, es ceder el volante de tu vida y dejar que el Creador tome el control del camino. Y cuando Él conduce, aunque no siempre entiendas la ruta, siempre llegarás al destino correcto. Proverbios 3, 5 hasta 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cada vez que tratamos de controlar lo que solo Dios puede manejar, nos llenamos de ansiedad, pero cuando entregamos el control, encontramos descanso. El apóstol Pablo también entendió esta verdad. En medio de sus prisiones, dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:1. ¿Sabes qué significa eso? Significa que la paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Dios hace adentro. Aplicación: rendirse suena simple, pero en la práctica cuesta, porque rendirse es dejar de insistir, es decirle a Dios: aunque no me guste, aunque me duela, confío en ti. Quizás llevas tiempo luchando con algo, una relación que no sana, un sueño que no se cumple, una puerta que no se abre, y Dios te dice: oh hijo, hey ya, suéltalo, déjame ser Dios. No puedes tener paz mientras intentas controlar todo, no puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo, y no puedes escuchar su voz si estás demasiado ocupado diciéndole cómo debe actuar. Cuando finalmente decides rendir, algo sobrenatural sucede. La ansiedad se transforma en calma, la preocupación se vuelve oración y el miedo se convierte en confianza. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Cuando tú te rindes, Él pelea. Y cuando tú dejas de insistir en tus planes, Él te muestra los suyos. Piensa en esto: ¿cuántas veces has perdido la paz intentando forzar lo que Dios no ha permitido? Quizás Él no ha dicho no, solo está diciendo todavía no. Y en ese todavía no está enseñándote paciencia, dependencia. La rendición no es una vez en la vida, es diaria. Cada mañana debemos decir: Señor, hoy no quiero mi voluntad, quiero la tuya. Y en esa oración encontramos libertad. Oración, oremos juntos. Padre amado, hoy decido rendirme a ti. He tratado de controlar mi vida, mis planes, mis tiempos, y he terminado cansado. Tú eres Dios y yo no. Te entrego mis miedos, mis decisiones, mis caminos. Haz tu voluntad, no la mía. Enséñame a confiar en tus tiempos, a aceptar tus respuestas, a descansar en tus promesas. Aunque no entienda, creeré que estás obrando. Quiero vivir en tu paz, Señor, porque sé que tu plan siempre es mejor que el mío. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Querido oyente, ¿no hay victoria sin rendición?
El momento en que sueltas lo que no puedes controlar, Dios comienza a mover lo que tú no puedes tocar. Él no quiere verte frustrado, quiere verte libre. Recuerda, el control te agota, pero la rendición te renueva. El control te encadena, pero la rendición te da alas. Y cuando entregas tu voluntad, encuentras la suya, que siempre es perfecta. Escribe en los comentarios: hoy rindo mi vida a Dios. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, suscríbete y permite que otros descubran la paz que solo llega cuando dejamos que Dios tome el control. Que el Señor te bendiga con descanso en el alma, claridad en la mente y una fe firme que diga cada día: no mi voluntad, sino la tuya. Señor, vivimos en tiempos ruidosos. Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de voces, notificaciones, opiniones, noticias, distracciones. Todos hablan, todos opinan, pero muy pocos escuchan. Y entre tanto ruido, la voz de Dios se vuelve un susurro difícil de oír. ¿Te ha pasado horas? Buscas una respuesta, pero parece que el cielo guarda silencio. Te preguntas: ¿será que Dios ya no me habla? Hermano, hermana, escúchame bien, Dios sigue hablando. El problema no es que Él haya dejado de hablar, es que nosotros hemos dejado de escuchar. Buscar la guía divina no es un lujo para creyentes espirituales, es una necesidad diaria, porque si no caminamos con la dirección de Dios, terminaremos perdidos, aunque creamos que vamos bien. Proverbios 1:4-1:2 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Desarrollo bíblico. La guía divina no es algo nuevo. Desde el Génesis, Dios habló a su pueblo. Abraham lo guió hacia una tierra desconocida. Amós lo dirigió con una zarza ardiente. Samuel lo llamó en la noche diciendo: Samuel, Samuel. Y a Elías no le habló en el viento ni en el fuego, sino en un silbo apacible. 1 Reyes 1:9, 1:2. Dios no ha cambiado, sigue guiando a los que tienen oídos para oír. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 1:027. Eso significa que si perteneces a Él, puedes escucharle, no porque seas perfecto, sino porque eres su hijo. Pero aquí está la clave para oír a Dios. Primero hay que callar el mundo. El ruido no solo está afuera, también está dentro de nosotros. Las preocupaciones, los miedos, las prisas, las opiniones de otros, todo eso compite con la voz del Espíritu. Por eso el Salmo 4:6-1:0 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios no se revela en el caos, sino en el silencio del alma. La guía de Dios llega de muchas formas a través de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 119:105. A través del Espíritu Santo, que nos recuerda la verdad cuando dudamos, a través de circunstancias que abren y cierran puertas, y a veces a través de personas sabias y piadosas que confirman su dirección. Pero sobre todo, Dios guía a los que están dispuestos a obedecer.
porque Él no revela su voluntad a los curiosos, sino a los obedientes. Aplicación: quizá tú hoy estás en una encrucijada, no sabes qué decisión tomar, un cambio de trabajo, una relación, un problema familiar, una enfermedad, y clamas: Señor, muestram qué hacer. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer lo que Él diga, aunque no te guste la respuesta? A veces pedimos guía, pero queremos confirmación de lo que ya decidimos. Queremos que Dios bendiga nuestros planes. En lugar de someternos al suyo, buscar la guía divina, ¿no? Es decir, Señor, haz mi voluntad, sino, Señor, muéstrame la tuya y dame valor para seguirla. Si quieres oír a Dios, apaga el ruido, desconéctate del mundo y conéctate con el cielo. Aparta un momento cada día para estar en silencio, sin distracciones, solo tú y Él, porque la dirección de Dios no se encuentra corriendo, se encuentra esperando. A veces la respuesta de Dios no llega de inmediato, y eso también es guía, porque el silencio de Dios no significa ausencia, significa enseñanza. Dios usa el silencio para afinar tu oído, para fortalecer tu fe, para prepararte para lo que viene. Y cuando finalmente escuchas su voz, no la confundirás con ninguna otra, porque la voz de Dios trae paz, no confusión, trae claridad, no ansiedad, trae dirección, no desesperación. Recuerda esto: Dios no grita, susurra, y solo los que se acercan en humildad lo oyen. Oración: repite conmigo: Padre Celestial, quiero escuchar tu voz más que cualquier otra. He escuchado tantas opiniones, tantas distracciones, que a veces mi corazón se llena de ruido, pero hoy, Señor, me detengo, silencio mis pensamientos y abro mis oídos espirituales. Guíame, Espíritu Santo, muéstrame el camino correcto. No quiero seguir mis impulsos, quiero seguir tu voz. Enséñame a reconocer cuando hablas, a obedecer aunque no entienda, y a confiar en que tu dirección siempre es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, Dios todavía habla, y si hoy estás buscando dirección, su voz no está lejos, está más cerca de lo que crees en la quietud, en su palabra, en tu corazón. No tomes decisiones sin consultarlo, no camines sin su guía, porque cuando Dios dirige, nunca te pierdes. Escribe en los comentarios: quiero escuchar la voz de Dios. Y si este mensaje te habló al alma, suscríbete, compártelo y permite que más personas aprendan a caminar bajo la guía divina del Espíritu Santo. Que el Señor te dé discernimiento para oír, fe para obedecer, paz para seguir cada paso de su voluntad, porque el que sigue su voz nunca camina solo. ¿Alguna vez te has sentido atacado sin razón? ¿Has tenido momentos donde todo parece volverse en tú contra la salud, la familia, el trabajo, incluso tu mente? Déjame decirte algo con autoridad espiritual: no todo lo que enfrentas es casualidad. Algunas batallas son espirituales. Vivimos en un mundo físico,
pero también en un campo de guerra invisible, y aunque no podamos ver al enemigo, él es real. El apóstol Pedro advirtió: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Pero hay una verdad aún más poderosa. Nuestro Dios no solo ve la batalla, Él la pelea por nosotros. Cuando el enemigo se levanta, Dios no se queda quieto. Él rodea a sus hijos con un escudo de fuego, con una muralla de gracia, con una promesa que jamás falla. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Salmo 9:1:1. Desarrollo bíblico. La Biblia está llena de momentos donde Dios mostró su poder protector. Cuando el pueblo de Israel huyó de Egipto, el mar estaba delante y el ejército detrás. No había salida, pero Dios abrió un camino donde no lo había. ¿Lo recuerdas? El mar se partió y mientras sus enemigos se hundían, el pueblo caminaba en seco. Así es el Dios que te protege. Él no siempre quita el problema, pero te abre paso en medio de él. David también lo entendió cuando escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 2:7-3. ¿Y por qué confiaba? Porque sabía que la presencia de Dios es la mejor armadura. En Efesios 6:1-13, Pablo nos enseña cómo prepararnos para esta batalla espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego menciona el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada del Espíritu. Cada una de estas piezas representa una actitud de vida: la verdad para resistir la mentira, la justicia para proteger el corazón, la fe para apagar los dardos del miedo, la salvación para proteger la mente y la palabra para atacar con poder. La protección de Dios no es pasiva, es activa. Él te equipa, te fortalece y te enseña a resistir. Aplicación: puede que hoy estés en medio de una lucha, una enfermedad que te desgasta, una traición que duele, un ataque emocional que no sabes de dónde viene. Pero escucha, no estás solo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones por Daniel está contigo hoy. Cuando el enemigo intente sembrar miedo, levanta tu voz y declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 2:7-1. Cuando las mentiras ataquen tu mente, responde con la verdad de la palabra. Cuando la ansiedad te quiera derribar, clama con fe, porque la oración es el escudo invisible que detiene las flechas del enemigo. El enemigo no teme a un creyente perfecto, teme a un creyente que ora. No teme a una persona sin errores, teme a una persona que no se rinde, porque quien ora, quien adora, quien se aferra a la promesa, tiene un ejército celestial peleando a su favor. Recuerda lo que dijo 2 Reyes 6:1-6. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta Eliseo vio lo que su siervo no veía: carros de fuego rodeando la ciudad. Y hoy, aunque no lo veas,
Dios también te rodea. No te enfoques en el ataque, enfócate en el protector. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Quizás no entiendas por qué el fuego se intensifica, pero recuerda, Dios usa el fuego para revelar su gloria. La protección de Dios no siempre evita el valle, pero te asegura que no lo cruzarás solo. Oración, ora conmigo con fe. Padre poderoso, gracias porque tu mano me protege aun cuando no la veo. Tú eres mi refugio, mi escudo y mi fortaleza. Hoy renuncio al miedo, a la duda, y declaro que confío en ti. Cúbreme con tu sangre. Jesús, rodéame con tus ángeles. Protégeme del mal visible y del invisible. Guarda mi mente, mi familia, mi casa y mis pasos. Enséñame a usar tu armadura cada día y a recordar que en ti soy más que vencedor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, no temas. Dios no prometió un camino sin tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Él es tu torre fuerte, tu escudo y tu defensa. Levanta tu cabeza, porque quien te protege no duerme ni se cansa. El mismo que guarda los cielos, guarda tu vida. Escribe en los comentarios: Dios es mi protector. Y no olvides suscribirte y compartir este mensaje con alguien que esté luchando, porque cuando uno proclama la protección de Dios, las tinieblas retroceden. Que el Señor te cubra con su gracia, te fortalezca en la batalla y te recuerde cada día: ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Él pelea por ti. Hay momentos en los que mirar al futuro parece imposible. Te levantas y todo pesa en las noticias. Los problemas, las facturas, la incertidumbre. El corazón se llena de preguntas y la mente de miedos, pero justo ahí, donde la lógica se agota, comienza la fe. La fe no es negar la realidad, es creer que Dios es más grande que la realidad. No se trata de cerrar los ojos al problema, sino de abrirlos al poder de aquel que puede cambiarlo todo. Hebreos 1:1:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que aunque no lo veas, ya está hecho en el corazón de Dios. Desarrollo bíblico: desde el principio, Dios ha trabajado con personas de fe, no con los más fuertes ni los más sabios, sino con los que se atreven a creer cuando todo parece perdido. Abraham creyó que sería padre cuando su cuerpo ya no podía. No entendía cómo, pero creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:1-7. Y por esa fe se cumplió la promesa. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido. Moisés cruzó un mar cuando el agua aún no se abría. Josué dio vueltas alrededor de Jericó cuando los muros aún estaban firmes. Y todos ellos vieron la mano de Dios después de haber creído. No, antes Jesús mismo dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 1:7-0. ¿Te das cuenta?
No se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. Un poco de fe en un Dios todopoderoso mueve montañas imposibles. Pero aquí está la verdad que pocos quieren oír. La fe no siempre cambia las circunstancias. A veces cambia tu corazón para soportarlas. Aplicación. Quizá hoy estás orando por algo que no se ha cumplido, has creído, has esperado y nada parece moverse. Te preguntas si Dios te escuchó, si se olvidó, si tu fe no fue suficiente. Pero déjame decirte algo, Dios no está en silencio, está trabajando. Él nunca llega tarde, solo llega diferente. A veces no responde a tu tiempo porque está preparando algo más grande de lo que pediste. La fe no es magia, es relación, no es exigir, es confiar. Y cuando confías, incluso el no de Dios se convierte en bendición. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces Dios te salvó de algo que querías, un trabajo que no conseguiste? Una persona que se fue, una oportunidad que no se dio y años después dices, gracias, Señor, por no darme eso. Eso también es fe, creer que su no es parte de su sí. Caminar por fe no significa no sentir miedo. Significa seguir caminando a pesar de él. Pedro lo hizo, caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero se hundió cuando miró las olas. Así somos todos. Cuando quitamos la mirada del Señor, la fe se hunde. Por eso hoy Dios te dice, no mires la tormenta, mírame a mí. La fe no nace de ver milagros, sino de conocer al Dios de los milagros. Y cuando lo conoces, confías. Aunque el milagro tarde, oración, repite conmigo, Padre Celestial, hoy decido creer, aunque no vea el camino, tú eres mi guía, aunque no entienda el proceso, tú eres mi propósito, aumenta mi fe. Señor, enséñame a confiar cuando el mar no se abre, a esperar cuando el cielo guarda silencio y a mantener mis ojos en Jesús, no en el problema. Declaro que tú eres fiel y que tu promesa se cumplirá a su tiempo. Te entrego mis dudas, mis miedos y mis montañas. Con un grano de fe, creo que todo es posible en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, no dejes que el tiempo te robe la fe. Dios no ha olvidado lo que te prometió. Si aún estás esperando, es porque el cielo sigue preparando el milagro. Recuerda, los milagros no llegan cuando tú lo decides. Llegan cuando tu fe está lista para recibirlos. No abandones antes del cumplimiento, porque justo cuando crees que no puedes más, ahí es cuando Dios actúa. Escribe en los comentarios, sigo creyendo en las promesas de Dios. Y si este mensaje fortaleció tu fe, suscríbete y compártelo con alguien que esté perdiendo la esperanza. Que el Señor te dé ojos de fe para ver lo invisible, fuerza para esperar lo imposible y paz para confiar en su tiempo, porque los que creen siempre ven la gloria de Dios. El verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber nacido en un palacio, pero eligió un pesebre. Pudo haber pedido ser servido, pero
se arrodilló a lavar pies, pudo haber exigido justicia, pero eligió amor y con ese ejemplo nos enseñó una lección: que el mundo ha olvidado, el más grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 2, 3, 1, 1, servir no te hace menos, te hace semejante a Cristo, y cuando sirves desde el corazón, Dios te levanta más alto de lo que el orgullo podría hacerlo. Desarrollo bíblico: Jesús no solo habló del servicio, lo vivió. En Juan 13, durante la última cena, se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Imagínalo por un momento, el Creador lavando los pies de su creación, el Maestro sirviendo a sus siervos, el Hijo de Dios tomando la posición más humilde, y cuando terminó, dijo: ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 1:3, 1:5. Eso cambia todo, porque servir no es una opción para el creyente, es una evidencia del amor de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo también entendió esto cuando escribió: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3, y añadió: tened en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El servicio es el lenguaje del reino. Cada vez que ayudas, perdonas, das, escuchas o acompañas a alguien, estás predicando sin palabras. El mundo no necesita más discursos, necesita más ejemplos. Jesús no cambió el mundo con fuerza, sino con servicio, y hoy te llama a hacer lo mismo: ser luz, sirviendo. Aplicación: quizás piensas, yo no tengo mucho que ofrecer, pero servir no depende de tus recursos, sino de tu disposición. Puedes servir sonriendo a quien está cansado, puedes servir escuchando a quien nadie oye, puedes servir orando por quien sufre, ayudando a quien necesita, animando a quien perdió la esperanza. Cada acto de amor es un ministerio. No tienes que tener un púlpito para servir, solo un corazón dispuesto. Dios no busca manos perfectas, busca manos disponibles. Tal vez sirves y nadie lo nota. Quizás das y nadie te agradece. Pero escucha esto: Dios lo ve todo. Cada lágrima que limpias, cada palabra que consuelas, cada gesto que haces en silencio, Él lo registra en el cielo. Jesús dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 1:042. Servir no es un sacrificio, es un privilegio, porque cuando sirves, Cristo se refleja en ti. Oración: oremos juntos. Señor Jesús, gracias porque me enseñaste que el camino a la grandeza es el servicio. Hoy quiero servirte sirviendo a los demás. Quita de mí el orgullo, el egoísmo y la indiferencia. Dame un corazón sensible a la necesidad ajena. Hazme manos que ayuden, pies que caminen hacia el necesitado, ojos que vean el dolor y un corazón que ame como el tuyo. No busco reconocimiento, solo quiero agradarte. Hazme un instrumento de tu amor en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, recuerda esto: el servicio no te roba tiempo.
ti dà propósito. Cada vez que sirves, estás escribiendo una historia eterna. No importa si nadie lo ve, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El reino de Dios se edifica con manos humildes y corazones generosos. Así que hoy, donde esté, haz algo pequeño con gran amor y verás cómo Dios usa tu servicio para transformar vidas. Escribe en los comentarios: quiero servir como Jesús. Y si este mensaje te inspiró, suscríbete y compártelo para que más personas descubran el gozo de servir. Que el Señor te bendiga con amor en el corazón, fuerza en las manos y compasión en el alma, porque cuando sirves como Cristo, vives como Cristo. Hay una fe que canta cuando todo va bien, pero hay otra fe, la más profunda, la más hermosa, que canta en medio de la tormenta. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que transforma el dolor en alabanza, porque agradecer cuando todo brilla es fácil, pero agradecer en la oscuridad es un acto de guerra espiritual. La gratitud no es una emoción, es una decisión. No se trata de sentirte bien, sino de reconocer que Dios sigue siendo bueno, aunque nada lo parezca. El apóstol Pablo escribió: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 1, 8. No dice por todo, dice en todo. No tenemos que agradecer por el dolor, pero sí, en medio del dolor, porque sabemos que Dios usará todo para bien. Desarrollo bíblico. En Hechos 16 encontramos una de las escenas más poderosas de la Biblia. Pablo y Silas estaban en prisión no por hacer el mal, sino por predicar el evangelio, golpeados, atados, heridos, pero a medianoche comenzaron a cantar. Mientras otros lloraban, ellos adoraban. Mientras las cadenas los sujetaban, su espíritu era libre. Y entonces, dice la Escritura, un terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. ¿Qué nos enseña eso? Que la adoración en medio del sufrimiento libera poder. Tu gratitud es una llave que abre prisiones invisibles. El Salmo 3:4, lo declara con valentía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David escribió esas palabras cuando huía, cuando era perseguido, cuando todo se derrumbaba, pero entendió algo que tú y yo necesitamos recordar: la alabanza no cambia a Dios, te cambia a ti. Cuando agradeces en la tormenta, tú crees. Cuando alabas en el valle, tu espíritu se eleva. Y cuando confías en medio de la oscuridad, el enemigo huye confundido, porque no entiende cómo puede seguir sonriendo cuando todo va mal. Aplicación: quizás tú hoy estás en ese vale, has perdido algo o a alguien, estás cansado, frustrado, herido, y tu corazón se pregunta: ¿cómo puedo agradecer en esto? Empieza por lo pequeño. Agradece por el aire que respiras, por la vida, por la oportunidad de intentarlo otra vez. Agradece por lo que tienes. No te enfoques en lo que falta. Y poco a poco verás cómo tu corazón se transforma. La gratitud es una semilla. Cada vez que agradeces, siembras esperanza, y esa semilla
tarde o temprano, da fruto de paz. Cuando agradeces, el enemigo pierde poder sobre ti. Porque el agradecido no se queja, no, se rinde, no se amarga. El agradecido ve a Dios incluso en los escombros. ¿Sabías que la ciencia también confirma esto? Los estudios muestran que las personas que practican la gratitud regularmente tienen menos ansiedad, duermen mejor y viven más felices. Pero nosotros lo sabíamos desde hace siglos, la Biblia ya lo dijo. Un corazón alegre es buena medicina. Proverbios 1, 7, 2, 2. Así que no esperes a que todo esté bien para agradecer. Agradece ahora en medio de la batalla, porque la gratitud no solo cambia tus circunstancias, cambia tu atmósfera. Oración. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre amado, hoy elijo agradecerte, no por lo que siento, sino por quien eres. Gracias porque estás conmigo en la tormenta, porque no me has dejado ni un solo día. Gracias por las pruebas que fortalecen mi fe, por las lágrimas que limpian mi corazón y por las promesas que me mantienen firme, aunque no entienda, confío, aunque duela, te alabo. Recibe mi gratitud como ofrenda viva y haz de mi corazón un altar de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra con bendición. Querido oyente, si hoy puedes agradecer en medio de lo que te duele, el cielo está abriéndose sobre ti. Dios no ignora tu gratitud, la multiplica. Recuerda, las tormentas no duran para siempre, pero la fe que desarrollas en ellas te acompañará toda la vida. Escribe en los comentarios, agradezco a Dios en todo tiempo. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela, porque alguien más necesita recordar que el agradecimiento es más fuerte que el dolor, que el Señor te dé ojos para ver su bondad, voz para adorarlo en la prueba y un corazón que nunca deje de cantar, aun cuando el cielo parezca cerrado, porque quien aprende a agradecer en la tormenta, aprende a vivir en la presencia de Dios. A veces la vida te rompe, no con un golpe grande, sino con 1000 pedacitos pequeños. Una decepción, una traición y una pérdida. Una oración sin respuesta. Y llega un momento en que ya no puedes más, cuando hasta respirar duele. Pero déjame decirte algo, con todo mi corazón, Dios puede sanar lo que nadie más puede tocar. Él no solo repara lo roto, Él crea algo nuevo, porque con Dios las ruinas no son el final, son el comienzo de una reconstrucción divina. Isaías 6:1-3 dice que Él cambia las cenizas por belleza, el llanto por alegría y el espíritu abatido por alabanza. Ese es el Dios que restaura. Ese es el Dios que puede hacer florecer lo que pensabas muerto. Desarrollo bíblico. En la Biblia hay una historia que muchos conocemos, la del profeta Jeremías, visitando la casa del alfarero. Jeremías 18. Dice que Dios le dijo: baja a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando Jeremías entró, vio al alfarero trabajando con barro sobre la rueda, pero el vaso que hacía se rompió en sus manos. ¿Y qué hizo el alfarero? No lo desechó, tomó el mismo barro, lo aplastó y comenzó a moldearlo otra vez hasta que salió algo hermoso. Y entonces Dios habló: ¿no puedo yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué imagen tan poderosa?
Porque tú y yo somos ese barro, y aunque la vida nos rompa, aunque el pecado nos manche o las circunstancias nos quiebren, las manos de Dios no nos sueltan. Él no tira los pedazos, los recoge, los une y en su amor vuelve a moldearte, no como eras antes, sino mejor que antes. Aplicación, quizá tú hoy te sientes así roto por la pérdida de alguien que amabas, roto por una relación que terminó, roto por un sueño que no se cumplió, roto por años de intentar y fracasar. Pero escucha bien, no estás dañado, estás en proceso. Y el proceso no es un castigo, es una preparación. A veces Dios te permite ser quebrado porque solo en la ruptura puede moldearte de nuevo. Solo cuando se cae tu plan, puedes abrazar el suyo. Solo cuando se rompe tu fuerza, puedes depender de la suya. El oro se purifica en fuego. Las raíces se fortalecen bajo la tierra y los corazones se sanan en las manos del que los creó. Por eso, no corras del proceso. No digas, ¿por qué a mí? Di para qué, Señor, porque detrás de cada herida hay un propósito eterno. Y escucha esto, el dolor no es eterno, pero la obra de Dios sí. El mismo Jesús fue quebrado, su cuerpo fue roto, su sangre derramada, y a través de ese dolor vino la salvación. Si Dios pudo usar la cruz para traer vida, también puede usar tu dolor para traer propósito. No permitas que tu pasado defina lo que Dios puede hacer en tu futuro. Tú no eres lo que perdiste, ni lo que sufriste. Tú eres lo que Dios está reconstruyendo. Oración, repite conmigo, despacio, con fe. Señor, aquí están mis pedazos, mis heridas, mis lágrimas, mis fracasos, mis miedos. No puedo más con ellos. Así que te los entrego, moldea mi vida otra vez. Dios, haz de mis ruinas una nueva creación, cambia mi tristeza por gozo, mi culpa por gracia, mi vergüenza por propósito. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Haz en mí lo que tú quieras. Señor, sáname por dentro, restáurame por completo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Amigo, amiga, no escondas tus grietas porque son el lugar por donde la luz de Dios entra. Tus heridas no son tu debilidad, son tu testimonio. El enemigo quiere que te avergüences de lo que pasaste, pero Dios quiere usar eso mismo para levantar a otros. Cuando Él te restaura, no solo te levanta, te convierte en instrumento de sanidad para los demás. Recuerda, lo roto en manos de Dios se convierte en arte celestial, y un corazón restaurado vale más que uno que nunca fue herido. Escribe en los comentarios, Dios está restaurando mi vida. Y si este mensaje te dio esperanza, compártelo con alguien que esté en pedazos, porque todos necesitamos recordar que no hay herida tan profunda que el amor de Dios no pueda sanar. Que el Señor te cubra con su paz, te renueve con su espíritu y te dé la certeza de que el proceso no es el fin, es el comienzo de algo glorioso. Hay momentos en los que perdonar parece imposible, no porque no quieras, sino porque el dolor es demasiado profundo. Te hirieron, te traicionaron, te fallaron, y cada vez que recuerdas, el corazón sangra otra vez. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran: no perdonas porque el otro lo merezca. Perdonas porque
Tú necesitas ser libre. El perdón no es debilidad, es poder, no es rendirse ante la injusticia, es dejar que Dios sea el juez. El perdón no borra el pasado, pero sí rompe las cadenas que te atan a él. Desarrollo bíblico. Jesús habló del perdón más que de casi cualquier otro tema. En Mateo 6, 1, 4, 15, dijo con claridad: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. ¿Te das cuenta de lo serio que es? No se trata de una sugerencia, sino de una condición espiritual. El perdón es el puente por donde fluye la gracia de Dios. Si lo bloqueas, esa gracia deja de fluir. Pedro una vez le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 1:8, 2:1-22. Con esas palabras, Jesús no estableció un número, sino una actitud. Nos enseñó que el perdón no tiene límites, porque el amor de Dios tampoco los tiene, si lo piensas. Jesús practicó lo que predicó mientras colgaba en la cruz, herido, traicionado, abandonado. Miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 2:3-4. El Hijo de Dios, en su agonía, eligió perdonar. Y ese perdón abrió la puerta de la salvación para todos nosotros. Aplicación: perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que olvides, ni que confíes de nuevo. Significa que renuncias a ser el juez y dejas que Dios se encargue. Quizá dices: no puedo perdonar, me duele demasiado. Pero Jesús no te pide que sientas, te pide que decidas. El perdón es un acto de voluntad, no de emoción. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo esto no me afectó. Estás diciendo: ya no dejaré que esto me controle. El perdón no cambia lo que pasó. Cambia lo que pasa dentro de ti. Te libera del veneno del rencor. Te limpia el alma. Te devuelve la paz. La ciencia misma ha confirmado que las personas que perdonan viven más, duermen mejor y tienen menos ansiedad. ¿Por qué? Porque el corazón no fue creado para cargar con odio, fue creado para amar. No esperes sentirte listo. El momento para perdonar no es cuando la herida cierra, sino cuando decides entregársela a Dios para que Él la sane. Y escucha esto: perdonar no siempre restaura una relación, pero siempre restaura tu comunión con Dios. No necesitas palabras perfectas. A veces basta con decir: Señor, no puedo hacerlo solo, pero elijo perdonar. Y en ese instante, el cielo empieza a moverse a tu favor, porque cuando sueltas el rencor, haces espacio para la paz. Cuando liberas al otro, te liberas tú. Oración. Repite conmigo con sinceridad: Padre Celestial, hoy decido perdonar. Perdono a quienes me han herido, traicionado o fallado, no porque lo merezcan, sino porque quiero ser libre. Ya no quiero vivir atado al pasado. Te entrego el dolor, la rabia, la decepción. Sana mi corazón. Señor, enséñame a amar como tú amas.
a soltar como tú sueltas y a confiar en que tú traerás justicia en tu tiempo, también me perdono a mí mismo por mis errores, por mis fallas, por mi culpa. Recibo tu gracia y descanso en tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Querido oyente, perdonar no borra tu historia, pero Larry, dime, Dios no te pide que ignores el dolor, te pide que lo pongas en sus manos. Él es el único capaz de transformar tus heridas en sabiduría, tu llanto en lección, tu dolor en propósito. Si Jesús pudo perdonar desde la cruz, tú también puedes perdonar desde tu herida, porque su Espíritu vive en ti. Recuerda, el perdón no te hace débil, te hace libre. Y una vez que experimentas esa libertad, nada ni nadie podrá volver a encadenarte. Escribe en los comentarios: hoy elijo perdonar y vivir en libertad. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Quizá alguien más está viviendo prisionero del pasado y tú puedes ser el instrumento que Dios use para liberarlo. Que el Señor te conceda un corazón limpio, una mente en paz y la valentía para soltar lo que ya no necesitas cargar, porque quien perdona se parece a Cristo. Cada mañana trae una batalla invisible. Al abrir los ojos, el alma se enfrenta a dos voces. Una que dice, confía, y otra que susurra, ten miedo. Y en ese instante, antes de salir de la cama, decides quién gobierna tu día, la fe o el temor. Pero si algo debes recordar hoy, es esto: el miedo no viene de Dios. El miedo paraliza, la fe avanza. El miedo apaga la esperanza, la fe la enciende. Y cuando eliges creer, aunque tiemble tu corazón, el cielo se mueve a tu favor. La vida no será fácil, pero Dios prometió estar contigo. Y cuando Él está contigo, no importa lo que venga en tu contra. Desarrollo bíblico. La Biblia repite una frase más de 300 veces. No temas. ¿Por qué crees que Dios la repite tanto? Porque Él sabía que el miedo sería la batalla más constante del ser humano. En Isaías 4, 1, 1, 0, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no dice que no habrá dificultades, dice que no tienes que enfrentarlas solo. Cuando Moisés estaba frente al mar Rojo, el pueblo temblaba, el ejército de Faraón los perseguía y no había salida. Pero Dios le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Éxodo 1:4, 1:3. Y cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió, el miedo ve obstáculos, la fe ve caminos donde no existen. Cuando Josué iba a liderar al pueblo, Dios le repitió 3 veces, esfuérzate y sé valiente, porque la valentía no es la ausencia de miedo, es obedecer aunque el miedo esté gritando. Y cuando Pedro caminó sobre el agua, todo fue bien mientras miraba a Jesús. Pero cuando miró el viento y las olas, se hundió. La lección es clara: lo que miras determina si flotas o te ahogas. Aplicación: tú y yo también enfrentamos mares rojos cada día, situaciones imposibles, noticias que asustan.
enfermedades, deudas, traiciones, pero lo que marcará la diferencia no será el tamaño del problema, sino